tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a un espacio geográfico. En esta ocasión lo que vamos a hacer es trabajar una serie de conceptos que nos van a servir para interpretar un poco lo que respecta o lo que se vincula con el mundo árabe. Teniendo en cuenta que suele ser una confusión bastante recurrente, lo que nosotros vamos a hacer en este video es plantear diferencias entre qué es ser árabe, qué es ser musulmán, qué es ser islamista, qué es ser integrista y fundamentalista. Así que los invito a que vean el video. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando uno hace referencia a alguien que es árabe, o cuando alguien dice que una región es árabe o se refieren simplemente al árabe, se está haciendo referencia nada más ni nada menos que a un idioma y a una pertenencia étnica. En cambio, cuando hablemos del Islam, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que, así como el árabe es o tiene un significado tanto étnico como lingüístico, al hablar del Islam tenemos que pensar en una religión, ¿sí? En ese sentido, cuando nosotros pensemos en el musulmán es aquel que practica el Islam y que deviene de la palabra árabe muslim, que significa el que se somete. Por lo tanto, nosotros acá vamos a tener una primera diferencia, ya que no necesariamente aquel que sea árabe tiene que ser musulmán y no necesariamente, por la misma lógica, aquel que sea musulmán tiene que ser árabe. En tercer lugar, y para empezar a complejizar un poco, el concepto que aparece es el de islamismo, que nosotros acá lo que vamos a tener en cuenta al pensar en el islamismo es en una ideología política. Si nosotros acá estamos hablando de algo más vinculado a lo político o cuyo objetivo es instaurar un Estado islámico y poner como ley del Estado islámico a la Sharia. Cabe destacar en este caso también que no necesariamente todo islamista, ¿sí?, tiene que ser árabe, ni todo musulmán tiene que ser islamista. Avanzando un nivel más de análisis, el concepto que sigue es el de integrismo. ¿Sí? Cuando nosotros hablemos de integrismo vamos a hacer referencia a aquellos que conocen e interpretan los escritos sagrados de cualquier religión de manera literal. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Acá no necesariamente se hace referencia al Islam, ¿sí? Cualquier religión de la cual se interpreten y se respeten los escritos de forma literal puede ser considerado un integrista, así como también es necesario destacar que el integrista no necesariamente tiene que ser islamista y no necesariamente tiene que ser árabe. Por último, el concepto que nosotros vamos a agregar en este video es el de fundamentalista o fundamentalismo. Cuando nosotros hablemos de fundamentalismo vamos a estar haciendo referencia a la idea del integrismo, ¿sí? Aquellos que interpretan y ponen en práctica todos los escritos sagrados de distintas religiones, pero que lo defienden, ¿sí? Defienden esta interpretación si es necesario por el uso de la fuerza, ¿sí? Por la utilización de la violencia. Siempre que nosotros estemos pensando en el fundamentalismo, vamos a estar, o el concepto de fundamentalismo va a estar fuertemente asociado al Islam, pero no necesariamente aquel que sea fundamentalista tiene que ser musulmán, ¿sí? Es una concepción o una asociación bastante errónea, pero que sin embargo tiende a confundirse. Ahora bien, hay un sexto concepto que los invito a que vean el próximo video que voy a desarrollar respecto a esto. El sexto concepto que quisiera agregar es el de terrorismo. ¿Sí? Cuando hablemos de terrorismo vamos a ver que es una definición mucho más amplia, mucho más abarcativa y que requiere un análisis mucho más específico, ya que cuando hablemos de terrorismo no vamos a estar haciendo referencia específicamente ni al árabe, ni al musulmán, ni al islamista, ni al integrista. ¿Sí? Es totalmente un concepto distinto, pero que, repito, al igual que con el fundamentalismo, lamentablemente tiende a la confusión. Por lo tanto, cuando nosotros nos sentemos a leer o a ver algunos discursos, algunas lecturas que hagamos de artículos en particular, prestemos atención porque van a ver que muchas veces estos conceptos tienden a mezclarse, tienden a confundirse muy a menudo. Por eso la idea de este video es ayudar un poco a desmenuzar cada uno de esos significados y demostrar que no tienen mucha relación unos con otros y que uno sea o que se identifique con un concepto no necesariamente implica que tenga que estar vinculado con otro. Así que bueno, no les quito más tiempo, espero que les haya gustado, nos vemos.